Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, esperemos que se la estén pasando bien en su casa y disfrutando de este tiempo. También si estás en tu trabajo y te diste un tiempecito para escuchar esto, pues qué chido. Sí. Y el día de hoy, ya saben, los viernes ahora estoy con mi hermano Carlos y queremos hacerles un anuncio rápido antes de empezar. No sé si se acuerdan que el miércoles nos tocó dar los anuncios, pero dijimos que el evento de los jóvenes que va a ser el sábado, el de Youth Talk, Ujú. dijimos que era a las 7, pero hubo un cambio de planes porque vamos a tener invitados internacionales. Entonces, pues por el cambio horario y todo eso, lo pasamos el día de el sábado a las A 4 de las la tarde, 4. ya no a las 7, a las 4 de la tarde. Los esperamos igual en la Ujú. página oficial de Rema y pues conéctense, estén puntuales a las 4 p.m. y ahí nos vemos ese día. Sí, ahí los esperamos con gusto y pues ahí para hacer preguntas. Sí, Y pues comenzamos con este tema de hoy. sí. Se llama, bueno, es hoy 10 de julio, se llama El libro eterno. Entonces, primero quiero empezar a leer nuestro versículo base y uno después, que es Salmos 119, 89 y 90. Ujú. Si me acompañan, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad, permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Ok, entonces aquí vemos cómo nos habla el salmista de, de que cómo la Biblia permanece, ¿no? Permanece para siempre y permanecerá para siempre. Sí, Desde el momento en que se escribió hasta, ahora sí que infinito, hasta que va a acabe. durar hasta que pues ya va ahí, va a durar este libro, ¿no? Y que todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios habló, va a permanecer firme, ¿no? Y seguirá, ahora sí que seguirá a través de la historia, ya pasó de la historia y transcurrió. Y Ya todavía cuánto sigue. tiempo ha transcurrido desde que se escribió ese libro, ¿no? Sí, Y sigue llegando a vidas, ¿no? sí, De un momento que se escribió hace miles de años, se aplica aún a nuestra vida, ¿no? A nuestro diario vivir. Es tan increíble como este libro, esta palabra que Dios nos dejó, pues se aplique en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier generación, en ujú, cualquier época que hayamos vivido o que hayan vivido nuestros antepasados, ¿no? sí, No importa en qué época, ahora sí que lo leas, siempre va a tener un mensaje para ti, ¿no? Siempre se va ahora sí que adaptar. adaptar a ti, ¿no? Ujú. Y pues dice que aquí en nuestro devocional, dice que nos lleva la mente hacia la vida futura. Entonces, esto quiere decir que no nada más nos va a aplicar la Biblia, como ya les dije, no nada más nos va a aplicar ahorita, Ujú. sino que también en el futuro, ¿no? Sí, Si nos aplicó en el pasado, nos va a aplicar en el futuro y en nuestro presente. sí, Si se le aplicó la palabra ponle a un Moisés, a un, no sé, a un Jacob, a un, ¿qué más dice? A un Abraham, a un Isaac, pues también se nos va a aplicar a nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios nunca cambia. Y ujú, si todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros, pues también fueron para los de antes y van a ser para los de después. sí, ¿No? Si se nos aplicaron esas promesas ayer, se nos aplican hoy y se nos aplican mañana, ¿no? sí, Entonces así es. es increíble cómo la palabra es eterna, ¿no? El libro es eterno, como dice aquí. Sí, así es. Y es que está chistoso porque dice como la palabra nunca cambia, Ujú. pero en realidad a veces parece que sí cambia, ¿no? Sí, Cambia como a lo que tú necesitas escuchar o a lo que, sí. bueno, leer, no escuchar. A ver. Pero
es algo increíble y lo platicaba yo el día de ayer con mi mamá, cómo es una palabra viva, ¿no? Sí. Cómo muchas veces podemos escuchar la voz de Dios a través de este libro, ¿no? Ujú. Y como tú decías, si lo pudimos aplicar al día de ayer, también lo podemos aplicar este día. Y eso es lo increíble de Ujú. la palabra de Dios. Y escucha lo que dice aquí. En el primer párrafo, casi hasta el final, dice, aunque nuevas e importantes verdades adecuadas para las cambiantes generaciones han sido abiertas al entendimiento, las revelaciones actuales no contradicen a las del pasado. Y esto me Sí. gusta mucho una palabra que es aquí, una frasecita que dice, para las cambiantes generaciones. Porque la palabra es así. La Ujú. palabra de Dios cambia conforme a la generación o conforme a la temporada que estamos viviendo. Por eso su palabra es viva y eficaz en el momento preciso que tú lo Sí, estás leyendo. Porque lo que estamos viviendo el día de hoy o en este año no es lo mismo que vivimos el año pasado. así Y es. la Sí. misma palabra que nos sirvió el año pasado nos está sirviendo el día de hoy y este año. Ujú. Y eso es lo increíble, ¿no? ¿Cómo va acá? O sea, como es eso donde digo que está chistoso, ¿no? Que no cambia, pero parece que Que sí. cambia. Y eso es lo increíble de la palabra de Dios, que que va cambiando conforme a lo que tú necesitas sentir en tu corazón, conforme a lo que tú necesitas, tal vez muchas veces Ujú. ese consejo de Dios, ¿no? Sí. Sí, así es. Y pues también como dice Aldo, ¿no? Como parece que cambia, pero no. O Mm, sea, se acopla, ¿no? A lo que nosotros necesitamos. No cambia ni una palabra, pero cambia su significado, ¿no? sí. Se podría decir. Por ejemplo, como decía, ayer lo leíste y te llegó, ¿no? Un mensaje muy padre. No, es que es por el momento en el que estás atravesando, ¿no? Por la dificultad en la que estás atravesando. Tal vez por eso Dios hizo este libro, ¿no? Porque ahora sí que cada versículo se puede acoplar a tu situación, ¿no? A tu temporada que estás Sí. atravesando, a la temporada en la que estás viviendo, ¿no? Como hoy puedes leer un versículo, por ejemplo, estos salmos, y mañana los lees y te llega así como Algo otra diferente. revelación, ¿no? Sí. Entonces es algo muy padre esto. Sí, y ahorita, bueno, mencionaste hace rato pues a Noé, a Abraham, ¿no? Ujú. A personajes de la Biblia, pues que ellos en cierto momento se me viene a la mente Moisés, ¿no? Como él, es que no estoy seguro si la verdad sí escuchó como tal la voz de Dios, ¿no? O sea, que Ujú. Dios sí le hablaba o se refiere a que Dios hablaba a su corazón, pero lo más seguro es que sí, o sea, que Ujú. Moisés sí escuchaba como tal la voz de Dios, ¿no? Sí. Y muchas veces yo creo que nosotros nos podemos preguntar como, Dios, ¿por qué no me hablas? O necesito un consejo y queremos Ujú. así como que nos pase como a Moisés, Sí, que que ya. escuchemos la voz clara de Dios. Sí. Pero siendo sinceros, no es imposible, pero no tampoco es como que diario o a cada ratito Ujú. vas a escuchar como tal la voz de Dios. Pero es Sí. por eso que tenemos su palabra, porque su palabra es como esa voz hacia nuestro corazón, hacia nuestra mente, hacia nuestro espíritu. Sí. Entonces la voz de Dios, así como Moisés hablaba con Dios y Dios le dictaba, ¿no?, los mandamientos Ujú. que iban a las leyes de ese entonces, Dios puede hablarnos de esa misma manera a través de su palabra. Porque Ujú. todo lo que es Dios, lo que fue y lo que va a hacer, está plasmado en ese libro. En Sí, ese así libro es. eterno. Entonces, no hay que... Yo creo que tenemos que empezar a ser sensibles a aprender a escuchar la voz de Dios. Y es lo que te digo, no la vas a escuchar siempre como esa voz audible, sino que lo vas a sentir en tu corazón o no sé, leyendo una palabra, como decíamos, ¿no? Lees algo y te toca el corazón o sientes esa diferencia de cuando estás leyendo un versículo y se siente, ¿no? Cuando Ujú. Dios en realidad es el que está hablando a tu corazón. En esos momentos es donde tenemos que empezar a ser sensibles, pues para saber que es Dios el que nos está hablando a través de su palabra, a través de Así este es. maravilloso libro, es Dios el que nos está hablando. Ujú. Sí, así es. Y también, pues, hay algo
como clave también que nos dice aquí en nuestro devocional, que es en el párrafo 3, al final, me gustaría leerlo, dice, no se puede pasar nada por alto, no se puede pasar por alto nada de lo que Dios ha ordenado. Entonces esto quiere decir que todo lo que Dios ya puso ahí, ya se escribió, todo lo que se escribió en la Biblia, todo lo que Dios ya dijo, pues se va a cumplir, ¿no? Sí. Todas sus promesas, como ya le había dicho, todas se va a cumplir, ¿no? Todo, ahora sí que todas las profecías que han escrito, todo eso, pues hemos visto, ¿no? Cómo se han estado cumpliendo y se van a cumplir, ¿no? Entonces, no vamos a pasar por alto lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, sí. Pues, si se ha estado cumpliendo todo esto, pues también se van a cumplir esas promesas en nosotros, ¿no? Se van a cumplir las promesas en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra vida misma, ¿no? Entonces es algo, pues, muy padre, ¿no? Como, ya lo decía, ¿no? Como tantos años que han pasado y aún así esas promesas se aplicaron a nuestros antepasados y se aplicarán a nuestros futuros, ¿no? Sí. Entonces es increíble, ¿no? Como todo esto escrito, toda la palabra escrita, pues ahora sí como cada año se va acoplando a alguien, ¿no? Se va acoplando a tu vida, se va acoplando ahora sí como a cómo está el mundo, ¿no? Porque no podemos no pasar por las mismas dificultades que los de antes, ¿no? No pasamos por plagas como Moisés, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestras propias batallas, ¿no? Nuestras propias dificultades, y ahí es donde entra esta palabra, ¿no? Una palabra que, por ejemplo, pudo servirle a Moisés, nos puede servir a nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Sí. Y es algo increíble, cómo tiene poder la palabra, ¿no? Cómo tiene poder lo que Dios ya estableció y Dios ya ha ordenado, ¿no? Sí, y mencionaste algo muy importante de las promesas de Dios. Uh-huh. Y muchas veces yo creo que decimos, ay, pues todas esas promesas, qué chido, pero no podemos reclamar algo que no conocemos. Así es. Porque sí, muchas veces decimos, sí, Dios, tus promesas que están en la Biblia, pero ni siquiera sabemos qué promesas son, pues porque uh-huh. no hemos dedicado el tiempo de conocer uh-huh. este libro. Bueno, es el devocional, no, la Biblia. La Biblia. No nos hemos dado el tiempo de conocer este libro eterno en el que vienen tantas promesas. Uh-huh. Y entonces, tú tienes que empezar a leer, a conocer, ¿no? Más que nada, uh-huh. esas promesas que Dios dejó en el libro. Y no solamente, yo creo que para reclamarlas, ¿no? Como decir, Dios, declaro esta promesa en mi vida, la tomo, ¿no? La quiero sí. para mi vida. Yo creo que, sino que también porque tú tienes esa hambre y esas ganas de conocer a Dios, ¿no? Uh-huh. Sí, sus promesas son importantes, claro que sí, y pues así obviamente son buenas para nuestra uh-huh. vida, pero como tal, tenemos que empezar a buscar a Dios en el libro porque queremos conocerlo a Él. No queremos conocer solo sus promesas o los beneficios que nos trae, sino que empezar a conocer a Dios de una mejor manera, de una manera más íntima, para que así podamos tener esa relación con Él, ¿no? Que muchas veces necesitamos y muchas veces es hasta lo que nos hace falta. Empezar a tener una relación con Él para que todo empiece a cobrar sentido y estas promesas que están escritas empiecen a volverse realidad en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Y pues también hay como un versículo también que nos dice eso, de que son ahora sí como infinito, ¿no? Todo lo que ha escrito, y es ahí mismo en el Salmo 119, pero ahora en versículo 96. Uh-huh. Y dice, he visto que aún la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son finitos. Son infinitos, perdón. Entonces, aquí dice que se podría decir que todo es finito, ¿no? Uh-huh. Que todo tiene un límite, pero lo que no tiene el límite son sus mandamientos, son sus promesas, son lo que Él nos ha dejado, ¿no? Toda la Biblia es infinita, ¿no? Sí. Entonces,
pues es algo muy padre como la misma Biblia complementa lo que dice, ¿no? Reafirma lo que Ajá. se escribe. Sí. Entonces, y aparte, y siguiendo y retomando con lo que ya habías dicho de conocer, de querer conocer a Dios, tenemos que leer la palabra, pues también es porque muchas veces tenemos una idea de cómo es Dios, ¿no? Pero no tanto porque nosotros la hayamos formado, ¿no? Sino porque mucha gente nos puede decir, ¿no? Es que yo creo que Dios es así y Dios es así, ¿no? Y pues puede hacer esto y esto. Pero en realidad no lo conocemos, ¿no? Sí. No sabemos cómo es su carácter, no sabemos cómo es. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, ¿no? Entonces, para conocer y para que sepas o sepamos cómo realmente es Dios, cómo realmente es su carácter y cómo realmente es con nosotros, pues tenemos que leer la palabra, ¿no? Porque ahí, aparte de todas las promesas que nos ha dado y todos los mandamientos que nos ha dado, también ahí leyendo podemos encontrar su carácter, ¿no? Uh-huh. Podemos saber cómo Dios es en realidad, no conocerlo por lo que los demás nos digan, ¿no? Sino porque nosotros hablamos con Él, ¿no? Sí. Como leyendo la Biblia o muchas veces esperamos, como decía Aldo, que nos hable como a Moisés, ¿no? Escuchar su voz clarita, ¿no? Pero Dios no siempre habla de las mismas maneras, ¿no? Y una de esas maneras en la que Dios nos habla es leyendo la Biblia. Sí. Y cómo conocemos realmente una persona, pues conviviendo con ella, platicando con ella, así que pues saliendo con ella, ¿no? Sí. Pero, y si queremos conocer a Dios, pues lo mismo tenemos que hacer, ¿no? Leer su palabra, ahí está todo escrito, del cómo es, ¿no? Y Dios nunca cambia, ¿no? Entonces, como lo conozcas ya en la palabra, siempre va a ser así, ¿no? Sí, sí, y miren, escuchen lo que dice este último párrafo del devocional. Miren, todas las verdades de la revelación son valiosas para nosotros y al contemplar las cosas de interés eterno obtendremos una percepción correcta del carácter de Dios. Todo el carácter será elevado y transformado y el alma será puesta en armonía con el cielo. Y es lo que tú decías, que dentro de la Biblia podemos encontrar el carácter de Dios, ¿no? El carácter de Jesús, cómo era Él aquí en la tierra, ¿no? Sí. Porque muchas veces yo creo que Dios sí nos habla muy seguido. Uh-huh. O sea, yo creo plenamente en esto, ¿no? Que leyendo su Biblia o todo, nos habla continuamente. El problema es que nosotros no sabemos escucharlo. Así es. Porque, como decías, uno empieza a conocer a Jesús, pero a Dios, a Jesús y a Dios, ¿no? Cuando estás leyendo, porque ahí viene plasmado todo, uh-huh. Su carácter, cómo era. Y estaba escuchando un podcast el día de ayer y me impactó mucho porque decían que no había humano, o sea, como tal perfecto, más que Jesús, ¿no? O sea, Jesús es este ejemplo de un humano perfecto, de un humano que siente, de un humano que ama, de un humano generoso. Y muchas veces nosotros, pues estando aquí, no somos así. Uh-huh. Y decimos, es que no te escucho, no sé qué me quieres decir, Dios, o qué decisión puedo tomar. Sí. Pero más que nada es por eso, es porque no lo conocemos. Y no es que Dios nos va a hablar, así como a Moisés otra vez. O sea, por ejemplo, en una toma de decisiones, no es como que Jesús nos va a decir, toma esta decisión, o toma esta decisión, es la que más te conviene. Yo creo que nosotros, al leer la palabra y empezando a conocer su carácter y cómo era en realidad, nos podemos dar una idea de qué decisión sería la correcta en base a lo que ya conocemos de Dios. Sí. Pero todo viene en su libro, todo viene en la Biblia, porque ahí es donde conocemos a Jesús tal y como era. Y obviamente, pues, todo esto viene con el tiempo, no es como que, voy a leer la Biblia tantito y ya vas a conocer 100% cómo era Jesús, ¿no? Yo creo que podemos tardarnos o seguir descubriendo
pues cosas acerca del carácter de Dios, de su amor, de su gracia. Pero es eso, sé sensible, pero también aprende de Jesús, conócelo, abrázalo, pasa tiempo con Él. Eso es lo más importante para que entonces cuando tú pasas tiempo con alguien es cuando empiezas a conocerlo, ¿no? Es por ejemplo, si mi hermano me marca de otro celular que no tengo registrado y le contesto, pues obviamente voy a saber que es su voz, ¿no? Porque llevo mucho tiempo, pues 21 años, ¿no? Conociéndolo y escuchándolo. Así es con Dios. Si nosotros en realidad pasáramos tiempo con Él, sabríamos diferenciar cuando es su voz o cuando es lo que muchas veces nosotros deseamos, ¿no? Sí, familia, pues bueno, pues esto es lo que queríamos compartirles. Esta semana hemos estado hablando mucho de la palabra de Dios y yo creo que este cierre de semana es para entender, pues eso, lo que hemos estado hablando, que su palabra es una palabra viva y es una manera en la que podemos conocer más de Él. Conocer más de Él y empezar a tener una relación más íntima con Él. Entonces, llévate en tu corazón estos días de aprendizaje, porque la palabra de Dios, pues, tiene infinidad de cosas que aprender, ¿no? Sí. Yo creo que siempre va a tener algo nuevo para ti, Dios, en su palabra. Entonces, quédate con esto, atesóralo en tu corazón, que sea de bendición para ti y empieza a ser más sensible. Como que cuando leas la Biblia o tomando una decisión, tú piensa o ten en tu corazón como, a ver, Dios, ¿tú qué harías? O ¿cómo reaccionarías tú ante esta situación? ¿No? Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo y pues nos ayuda a ser sensibles, ¿no? Sí. También hay que dejarnos que Dios nos hable, ¿no? Sí. Porque muchas veces podemos leer, pero si no dejamos que Dios nos hable, pues no nos va a hablar, ¿no? Entonces, también es poner de nuestra parte, ¿no? Para que Dios haga también su parte, ¿no? Ahora sí que poner partes es de dos, ¿no? Es como una pareja, ¿no? Sí. Entonces, cada quien tiene que poner su parte para que pues se conozca, ¿no? Entonces, pues creo que ya es todo por el momento. Sí, nos despedimos y los vemos el sábado. No se les olvide conectarse a las 4 y pues nos despedimos. Nos vemos. Bye.